tal? ¿Cómo están, amigos del Búnker? Gracias por escuchar nuevamente un nuevo episodio. Estamos ya de vuelta después de una semana que estuvo algo saturada porque gracias a la serie de Compañeros de Desierto pues tuvimos un episodio cada día. Y bueno, muchas gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo para escuchar las entrevistas, ya sea que hayas escuchado una, dos, tres o las 5. En serio, muchas gracias por tomarte el tiempo para ello. Gracias porque a través de sus mensajes, de sus tweets, de sus compartir en Facebook o compartir las histories en Instagram, la verdad es que me animan mucho y en serio lo valoro un montón. Gracias por cada uno de los mensajes directos que me envían, igual por la confianza que me tienen para platicarme aquellos momentos difíciles que están atravesando. De verdad, gracias, y para mí es un privilegio y es un gusto poder saber que aunque sea una o dos personas pudieron haber sido edificadas o alentadas en medio de aquellos desiertos. Muchas gracias a todos ustedes que siguen el podcast. Y pues bueno, ya estamos de vuelta. Estamos ya en el episodio número 27. En el número 27. Ya casi llegamos a los 30 y bueno, la verdad es que estoy bien emocionado. El tema del día de hoy, o bueno, el episodio del día de hoy. Perdón. Antes, se me olvidaba una noticia importante. Esta semana, junto con algunos amigos que seguramente ustedes conocen, lanzamos un nuevo proyecto, un nuevo podcast que se llama Sinergia Random, en el cual 7 amigos platicamos de cosas bien raras. Y es un nuevo proyecto, es un nuevo podcast en el que los 7 damos nuestra opinión de algún tema, platicamos, nos divertimos un rato y bueno, a través de eso creemos y esperamos que podamos ayudarte a ver las cosas con una perspectiva diferente. Y bueno, ojalá puedas seguirlo, síguelo. Lo más seguro es que estemos subiendo un episodio al mes. Y estaría increíble que también nos puedas ayudar compartiéndolo para que más gente pueda conocerlo y pues este proyecto pueda crecer. Muchas gracias, de verdad. Bueno, ahora sí, retomando lo del episodio de esta semana. Es un episodio un poco más práctico, bastante sencillo. De hecho, no quiero igual tardarme mucho tiempo, pero ojalá y te pueda como que atrapar o te pueda hacerte cuestionar algunas cosas. Va a estar muy sencillo, realmente no es nada nuevo, no es nada novedoso, pero al menos a mí en esta etapa de mi vida me ha ayudado mucho el meditar en estos versos que hoy quisiera platicarte o que hoy quisiera que pudiéramos compartir. Y bueno, el episodio de esta semana tiene por nombre Entre plantas y otros pretextos. La historia que me gustaría platicar en esta ocasión se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3. El libro de Génesis ya en sí mismo involucra un montón de polémicas. No sé qué teoría mantengas tú, pero hay un montón de teorías al respecto del Génesis. Si tú te involucras en el estudio serio de la palabra, te vas a topar con que hay diferentes formas de interpretación para los primeros capítulos. Algunos dicen que es un poema, otros dicen que solamente es una figura, otros dicen que es literal, otros dicen que es solamente una ilustración, otros que es un mito copiado de otras, de otras culturas y demás. Otros restos de los pasajes de Génesis también dicen que fueron creados o adaptados a la época de antes del exilio o después del exilio de Israel en Babilonia o por los asirios. Entonces ya en sí el libro de Génesis tiene un montón de cosas interesantes si lo ves desde esa perspectiva y está bien padre, me gusta mucho. Y luego, para centrarnos en el capítulo 3, obviamente todo el libro de Génesis está genial y cada capítulo, cada versículo tiene un montón de cosas para aprender. Tiene profecías, tiene historias, tiene analogías, tiene un montón de cosas. Pero en el capítulo 3 es donde encontramos la historia de la caída. Y en este capítulo
pues es básicamente gran parte del fundamento del cristianismo, porque aquí nace la doctrina del pecado original o del pecado universal o de la corrupción total o de la depravación total, corrupción radical y un montón de doctrinas que pueden salir de capítulo 3 de Génesis. Pero no me quiero enfocar en eso, de hecho no quiero tocar esos temas. Hay mucho y leyéndolo y estudiándolo hasta se me antoja hacer, si no a lo mejor una serie de este capítulo, pero a lo mejor uno que otro episodio que pueda tocar algunas cosas que a mí se me hacen muy interesantes de este capítulo. Pero en lo que yo quiero enfocarme principalmente es en el versículo 8, que si me permiten se los voy a leer, ojalá puedan leerlo también en sus casas o donde se encuentren con más calma. Y dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿en dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Solamente quiero tocar esos 3 versículos y en sí me voy a centrar más en el 8. Y en medio de esta etapa, en medio de este momento tan emocionante y tan raro y tan confuso de mi vida, he tenido muchos diferentes tipos de pensamientos, buenos y malos, con respecto al futuro, con respecto a qué tengo que hacer, con respecto a cómo hacer las cosas. Y entonces, estudiando un poco el libro de Génesis y leyéndolo, al toparme con esta historia, hubo algunas cosas que resaltaron mucho. Yo creo que la historia la conoces bastante bien. Está Adán y Eva, están en el huerto, y bueno, en eso llega la serpiente, tienta a Eva. Eva corre por todo el proceso de la tentación, al final de cuentas termina participando del fruto, luego le termina dando a Adán, y al final de cuentas que surge el mal, por decirlo así. Y entonces llegamos a este versículo en el cual Adán y Eva, después de que pecaron y se hicieron sus delantales, ellos empiezan a esconderse. Hay mucho para decir de los versículos anteriores, de hecho es lo que les comentaba, creo que quizás sí me anime a tocarlos en algunos otros episodios, pero en este momento me trae tanta nostalgia, me conmueve tanto ver la actitud de estas figuras, que ya sea que para ti sean literales o no, o incluso aunque solamente fueran una poesía o aunque solamente fueran una figura, yo creo que realmente reflejan mucho de lo que somos como humanos o somos como sociedad, eres como persona. Porque yo me he encontrado muchas veces que después de pasar un mal momento, o incluso durante un mal momento, en medio de una situación difícil, o cuando recién acabo de fallarle a Dios, o acabo de equivocarme, o acabo de hacer algo que no está bien, yo tomo esta misma actitud que Adán y Eva. Tomo esta misma actitud de esconderme. Y es muy práctico, es muy sencillo. Yo sé que ya te estás imaginando el resto del episodio. Quizás has escuchado muchas predicaciones de esto, pero acompáñame un poco más. Se me hace muy interesante cómo es que Adán y Eva, siendo los gobernantes de todo el Edén, los gobernantes de la tierra conocida en ese momento, teniéndolo todo, estando bien delante de su Dios, teniendo la mejor relación con Él, estando en una comunión perfecta, quizás podríamos decirlo, con su Creador, ahora se están escondiendo. Y me gusta mucho porque ellos deciden esconderse muy tontamente entre plantas y árboles que Dios mismo creó. Y esas plantas y árboles es lo que refleja para mí lo que tú y yo hacemos todo el tiempo. Dios creó las plantas, Dios creó los árboles con un propósito, el propósito de dar un fruto, proporcionar sombra, darnos oxígeno, ayudar a la flora silvestre y un montonal de cosas. Ese es el propósito que Dios le dio a los árboles. No fueron creados para esconderse. Dios creó plantitas para que se vean bonitas, para también alimentar la flora y la fauna, y
también para producir el polen y un montón de cosas, pero no fueron diseñadas para que alguien se escondiera detrás de ellas. Y yo sé que voy muy rápido y ya me metí de lleno ahora sí que al nudo o a la parte ruda, pero yo así me he encontrado un montonal de veces, escondiéndome de Dios en cosas que Él mismo creó, pero con otro fin. Me he encontrado, por ejemplo, escondiéndome de Dios en el trabajo. Dios creó el trabajo para dar un sustento, para ayudar a otros, para bendecir a otros. Sin embargo, yo le he usado muchas veces para esconderme de Él. Dios creó el matrimonio y yo he usado mi matrimonio para esconderme de Él. Dios creó la familia, Dios creó a los amigos y todo eso yo le he usado para esconderme de Él. Algo todavía más delicado, y yo creo que aquellos que son pastores, aquellos que son líderes, se van a identificar un poco más, pero es un tema bien común acerca del activismo. Dios creó la iglesia, Dios la instituyó, pero muchas veces nos hemos escondido de Dios en ella. Nos estamos escondiendo de Dios entre las plantas, entre los árboles, así como lo hicieron Adán y Eva. Dios creó los libros, el estudio de la palabra, todas esas cosas. Y yo muy seguido me he encontrado buscando de Dios o conociendo de Dios, escondiéndome de Él. Por muy raro que eso suene. Es interesante porque en muchas ocasiones he estudiado la Biblia, he leído la Biblia, he leído libros de teología, de no sé, de un montonal de cosas, libros cristianos. Y bueno, más para este episodio, pues hacer énfasis en los libros cristianos. Y lo más curioso es que quiero saber de Él, pero muchas veces me da miedo o me escondo de Él. No sé si me estoy explicando. Si es que tú te estás identificando, si es que tú has usado algo o estás usando algo para esconderte de Dios, yo creo que mucho tiene que ver con lo que dice en el versículo 11. Perdón, en el versículo 10. Si me permites te lo leo. Dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es horrible sentirnos vulnerables, es horrible sentirnos desnudos. Yo me acuerdo que cuando recién me casé, soy una persona muy tímida, muy acomplejada por un montón de cosas. Y y ese momento en el que puedes ser tú, estar desnudo físicamente, almáticamente, delante de tu esposa y ser completamente vulnerable. Quizás Hollywood o quizás novelas o quizás el cine lo pintan muy bonito y muy romántico, pero para mí fue algo muy extraño, muy difícil, porque a nadie le gusta estar vulnerable, a nadie le gusta mostrar sus defectos, a nadie le gusta que se den cuenta de que tienes errores, de que tienes fallas. A nadie le gusta estar expuesto. A nadie le gusta que vean esa cicatriz rara que tienes en tu cuerpo. A las mujeres les aterra, por ejemplo, a que alguien más pueda ver, no sé, la celulitis, las estrías o esos rollitos de más o ese lunar raro, yo qué sé. A nadie le gusta que puedas sentirte vulnerable. En general no nos gusta, pero no nos gusta porque tenemos temor a ser juzgados, a no ser aprobados, a no ser aceptados. Mucho de esto empieza por aceptarnos a nosotros mismos, pero también por tener confianza y seguridad en que la otra persona delante de la cual estás siendo vulnerable, también tú puedas confiar en ella, también tú puedas tener seguridad en esa persona, y más cuando se trata de Dios. Es curioso cómo Adán y Eva, después de que fallan, se esconden, y cuando Dios les pregunta por qué, ellos dicen: porque tuve miedo. Es fácil juzgar a estas figuras, es fácil juzgar a Adán y Eva y decir: ¿cómo es posible que hayas tenido miedo después de que Dios fue tan bueno y después de que tú lo has visto y conviviste con Él y tenías una intimidad perfecta con Él? ¿Cómo es que podías tener miedo? Pero no hay que juzgarlos tan pronto, porque al menos yo me reflejo mucho en ellos. Muchas veces la iglesia, la sociedad o la cultura nos ha formado una falsa imagen de Dios, de un viejito enojón que está esperando a condenarte, está esperando a juzgarte, que nada más está viendo tus fallas y tus defectos, para que te caiga un trueno, o para que te consuma en fuego, o para que te dé una enfermedad, o para que mate a tu familia, porque te equivocaste. Un Dios airado está
esperando a el momento en el que tú te equivoques para quitar su mano y que seas consumido por el fuego eterno y esas cosas. Y entonces tenemos una mala imagen de Dios que no nos permite ser vulnerables delante de Él. ¿Cómo le voy a decir a Dios que pequé? ¿Cómo le voy a decir a Dios que fallé? ¿Cómo le voy a decir a Dios que me equivoqué? Él va a ser muy duro y me va a juzgar, y qué tal y me pone una prueba, o qué tal y me enferma de algo, o me pone una enfermedad, o me quita lo que más amo con tal de que yo aprenda mi lección. Porque y empezamos a tomar versículos, ¿no? Porque el padre que ama corrige a sus hijos y demás cosas, ¿no? Y lo sacamos todo fuera de su contexto, y nos formamos una idea de un Dios lejano, un Dios distante, un Dios enojado, un Dios airado, un viejo que es un capataz solamente, presto a ser airado. Y me encanta porque nosotros creemos y amamos ese versículo de que tenemos que ser prontos para oír, tardos para enojarnos, y lo practicamos, pero dudamos de que Dios pueda ser capaz de hacerlo. Dudamos de que Dios pueda ser pronto para oír, tardo para enojarse, cuando incluso la Biblia dice en muchos versos que Él es tardo para la ira. Pero mucho del por qué nosotros nos terminamos escondiendo o terminamos tapando nuestra desnudez, y ese es otro episodio, es por la mala imagen que tenemos de Dios, es por la mala imagen que nos hemos formado de Él, o que nos han formado. Muchas veces como líderes o como pastores cometemos el error de querer manipular a la gente por medio del temor. No hagas esto porque si no te van a correr. No hagas aquello porque el jefe es bien enojón. O no hagas esto porque a mamá le enoja o a papá se va a molestar. Y llevamos estas mismas ilustraciones hacia Dios, y entonces empiezas a decir, no hagas esto, no hagas el otro, compórtate así, abstente de esto, porque si no Dios se va a airar en contra tuya. Y con un Dios así, ¿quién va a querer acercarse? Con un Dios así, ¿quién va a querer correr a sus brazos? Bastante dolor, bastante preocupación, bastante aflicción ya nos causan muchas veces nuestros propios pensamientos, nuestras propias acusaciones, nuestros propios defectos, nuestros jueces y nuestros demonios internos nos condenan tanto como para aparte nosotros ponerles una carga más pesada de un Dios airado, un Dios enojado. Y es obvio que vamos a querernos esconder. Mucha gente se esconde de Dios en la iglesia. Yo creo que la iglesia es el lugar perfecto para esconderte. En medio de su creación puedes disimular más que estás cerca de Él y apaciguar tu propia conciencia, cuando en realidad te estás escondiendo con tus piernas temblorinas y con tu conciencia acusante. Te escondes de Dios y calmas un poco esos jueces, esos demonios internos con, bueno, al menos yo estoy cumpliendo, al menos estoy leyendo la palabra, al menos vengo a la iglesia. Pero en realidad solamente te estás escondiendo. Y nos estamos escondiendo porque tenemos una mala imagen de Dios, una imagen errónea de Él. Y a lo mejor puede sonar muy repetitivo lo que estoy diciendo, pero en serio quiero que tú tengas un énfasis de tal forma que puedas cuestionarte la imagen que tú te has creado de Él. ¿Dios es un Dios santo? Claro que sí. ¿Dios es un Dios justo? Claro que sí. Pero también Él es bueno, también Él es amoroso, también Él es omnibenevolente. Y tanto es así que podemos cambiar esta imagen si tan solo le ponemos más atención al versículo 9. Regresando un poco al contexto, Adán y Eva fallaron, tenían todo y ahora lo perdieron todo. Y entonces pensaron que Dios los iba a consumir en su ira, en su fuego eterno, y se escondieron con mucho temor. Trataron de tapar su desnudez con sus propios medios. Y en medio de ese escondite, irónico porque ellos sabían que Dios es omnipresente, omnisciente, y también nosotros lo sabemos, aunque sabemos que Dios está en todas partes y lo ve todo y lo escucha todo, creemos que podemos hacerlo que se haga de la vista gorda, o que Él se hace de la vista gorda, y como que no sé, como que no nos va a ver si estamos muy bien escondidos, ¿no? Muy bien disimulados, muy bien camuflajeados. Y en medio de su escondite escuchamos la voz tierna y amorosa de un llamado de gracia. No diciendo, vengan para acá, o ya los vi, ¿qué hacen ahí? Sino con cierto respeto, con cierta, podríamos incluso decirlo hasta humildad. Dios dice en voz alta, ¿en dónde estás tú? Hey,
¿En dónde están? Adán, Eva, ¿dónde están? No porque Dios no lo supiera, sino porque quería que ellos se sintieran confiados. Es un llamado de gracia. Y esa pregunta, ¿en dónde estás? Es con lo que yo quiero cerrar hoy. ¿En dónde estás tú? ¿Por qué te estás escondiendo ahí? ¿Por qué estás tratando de esconder tus defectos y tu vulnerabilidad cuando Dios está pronto, está apresurado a encontrarte? Me encanta la Biblia porque no se trata de el hombre buscando de Dios, sino Dios buscando del hombre todo el tiempo, desde el Génesis. Las primeras palabras que Dios le dice a los primeros pecadores no es vas a morirte o vas a ser juzgado o vas a ser consumido en el infierno. No es te voy a disciplinar. Es ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? No en dónde estás para juzgarte, no en dónde estás para condenar, en dónde estás para cubrirte con mi gracia, para tapar tu desnudez, en dónde estás como el llamado de un papá que perdió a sus hijos en el supermercado, como el de un esposo preocupado por su esposa porque aún no llega a casa. Ese es el llamado de gracia de Dios a los pecadores, el llamado de gracia para ti. No importa cuántas veces te escondas, no importa en dónde te escondas, incluso si eso es en la iglesia o en el estudio de Él. Él está ahí para decirte en dónde estás. Quiero estar contigo. Quiero que dejes de conocerme a través de libros y me conozcas en persona. Quiero que dejes de buscarme en el servicio de la iglesia y me busques a mí. ¿En dónde estás? Así que tú que me escuchas, pastor, líder, o si incluso solamente eres un congregante, o sea lo que sea que tú seas, Dios te dice, ¿en dónde estás? Te he extrañado, ¿en dónde estás? Así quiero terminar. Espero que te pueda servir de algo este episodio, que puedas reflexionarlo y pues ya, eso es todo. Gracias de nuevo. Dios con ustedes.